El Señor les bendice, hermanos. Gracias a Dios por la nueva oportunidad que nos da el Señor para estar escudriñando sus sagradas escrituras. Muchas gracias al Señor Jesucristo por estar con nosotros todos los días. Dice su palabra que hasta el fin del mundo estará con nosotros y Él es fiel a su palabra y si así lo dijo, así es. Gracias al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo que también está con nosotros. Amén. Y hermanos, le damos muchas gracias al Señor por un nuevo día que nos ha suplido el Señor abundantemente. Estamos en medio de una pandemia. Yo pienso que ya vamos a salir en el nombre de Jesús de esta para podernos abrazar, para podernos saludar. Amén. Y hermanos, estamos agradecidos porque el Señor hasta aquí nos ha ayudado, ha sido con nosotros, nos ha sustentado en medio de una pandemia. No nos ha faltado alimento en nuestra mesa. Le damos muchas gracias al Señor. Por eso vamos a continuar con el estudio que empezamos el domingo y nos quedamos, después de leer el versículo, vamos a hacer la oración. Nos quedamos en Lucas 17, del 11 al 19. Vamos a leer, voy a esperar a que abran sus Biblias en Lucas 17, 11 al 19 para darle lectura. Ustedes allí en su casa, también hermanos, lean su palabra. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos, te glorificamos, te damos toda honra y toda gloria. Te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos esta comunión con el Espíritu Santo, comunión con mis hermanos, Señor. En esta tarde sabemos que tú tienes un alimento preparado para cada uno de nosotros, Señor, y te damos muchas gracias porque tú siempre piensas para nosotros cosas buenas, Señor. Tienes pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Te damos gracias por tu guía, por tu dirección, por tu cuidado, Señor, por tu sustento, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo un estudio que lo vamos a terminar ahorita, ¿verdad? Si el Señor lo permite. El lugar donde hay más bendiciones a los pies de Jesús. El lugar donde hay más bendición es donde aprendemos más de Dios, donde somos perdonados, donde somos limpiados, donde somos sanados, donde hay gran gozo, donde hay libertad de cualquier preocupación, de cualquier problema, de cualquier angustia. Amén. También a los pies de Jesús aprendemos sabiduría y es el lugar del perdón, ya lo vimos, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora, estamos en el lugar de los pies de Jesús. Allí es una oportunidad para adorar. A los pies de Jesús es una oportunidad más para adorar, así es de que recibimos bendición para adorar. Y aquí vemos a 10 leprosos, ya lo vimos el domingo pasado, le salieron al encuentro a Jesús. Y le gritaban de lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y ellos eran leprosos, por lo tanto no se podían acercar a la gente porque ellos estaban separados de las personas
Como ahorita una persona que tiene coronavirus no se debe acercar a otra persona porque puede contagiarla. Así era en aquel tiempo la lepra. Era contagiosa y no había ningún medicamento para sanarla. Entonces ellos tenían que ser separados de la sociedad para que si podían ser limpiados o no. Ellos como que ya estaban separados mientras el sacerdote no dictaminaba que ya estaban limpios. Por eso Jesús los manda a los sacerdotes y ellos tuvieron que haber tenido esa fe para irse a mostrar a los sacerdotes, porque solamente iban a los sacerdotes aquellos que pensaban que ya estaban sanos. Iban a los sacerdotes y los sacerdotes los declaraban limpios, así es de que ellos podían regresar normalmente a sus labores, podían regresar a sus casas. Amén. Pero mientras iban en el camino fueron limpiados. Todos estos eran israelitas, pero había un samaritano, que los israelitas no se juntaban con los samaritanos, porque los israelitas pensaban que los samaritanos eran raza impura. Así es de que, pero mientras eran leprosos sí se juntaban con él. Ya que fueron limpios, el agradecido del samaritano dijo, vamos con Jesús, yo me imagino. Y ellos, no, tenemos que mostrarnos a los sacerdotes para que ya nos declaren limpios de esto y podamos acercarnos nuevamente a nuestros familiares. Amén. Pero uno dijo, no importa que me tarde unas horas más en acercarme a mi familia, tengo que ir primero a dar gracias a Dios, a dar gracias al Maestro. Amén. Este era samaritano, dice en el verso 16. Es evidente que Jesús no consideraba mejores a los israelitas que a los gentiles. Amén. Para el Señor no hay acepción de personas. Pero el samaritano fue el único que vino a postrarse a los pies del Señor, a darle gracias a Dios, a ser agradecido y poder adorar a Dios. Los demás fueron limpios también, porque el Señor dice, no fueron 10 los que fueron limpiados, y nomás hay uno aquí y eso es samaritano. Ningún israelita regresó a dar gracias a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto personas que llegan con mucha necesidad a los pies del Señor, pero mientras es suplida su necesidad, al momento de ser suplida se olvidan de Dios? Tanta y tanta gente que hemos visto así. Y hay personas que aún son sanadas, se van, se olvidan, hasta que vuelven a tener otra enfermedad, vuelven a ser sanadas, se van y se olvidan. Lo he visto en personas así en varias ocasiones en todo el ministerio. Lo hemos visto y digo, la gente no es agradecida, solamente busca suplir sus necesidades. Hay mucha gente que no es agradecida, pero nosotros somos de los agradecidos. Amén. Somos los que podemos estar a los pies de Jesús para adorarle. Ahí encontramos sanidad, ahí agradecemos a Dios y le adoramos. Vamos a ver en Lucas 24, 52 y 53. Lucas 24, 52 y 53. Fíjese cómo a los pies de Cristo se encuentra el gozo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Jesús estaba despidiendo de los discípulos estaban a los pies del Señor y aún en medio de la despedida hay gran gozo. Aún en medio de la despedida los discípulos tenían gran gozo. Dice, ellos después de haberle adorado, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo, dice en el 51. Y aconteció que habiéndolos
que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Bueno, aquí vemos cómo también en la despedida hay gran gozo. Amén. Se despedían de Jesús, pero sabían que el Señor iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con ellos todos los días hasta el fin del mundo, y unos cuantos días después vino la llenura del Espíritu Santo. A los pies de Jesús también podemos recibir órdenes, hermano. Ahí mismo, en el 24, 47 al 49 dice, bueno, vamos a leer desde el 46. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Bueno, aquí estamos viendo que a los pies del Señor, o sea, en oración, también en oración, hermanos, nosotros podemos recibir órdenes, mandatos del Señor. Ve para acá, haz esto, ve al otro lugar. Amén. Ahí a los pies del Señor podemos recibir mandatos, órdenes. Y aquí vemos que es la gran comisión. Id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice en Mateo 28, 16 y 24. Mateo 28, del 16 al 20, perdón. 28 del 16 al 20 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Fíjese bien. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los discípulos, hermanos, fueron enviados a hacer discípulos a todas las naciones. Esto no es, ni será una opción. Esto es una ordenanza. Este es un mandamiento. Amén. Los discípulos fueron enviados. Nosotros somos enviados. No hay opción de que lo hago o no lo hago. O fue para mí o no fue para mí. Dice que fueran y hagan discípulos. Esta es la gran comisión que dejó el Señor Jesús. Amén. No hay opción. Es un mandato para todos los que consideramos a Jesús como nuestro Señor. No todos somos evangelistas en el sentido formal, así que yo soy un evangelista, no. Pero todos hemos recibido dones, talentos, y podemos usar lo que Dios nos ha dado para cumplir con esta gran comisión. Así es de que a los pies del Señor también recibimos órdenes, mandamientos. Amén. Mire, vamos a regresar a Lucas 7:39. Lucas 7:39. Dice: cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién es y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Se acuerdan que estamos viendo este pasaje donde llega la mujer a la casa de un fariseo que fue convidado Jesús? Llega y empieza a besar los pies del Señor, los unge con un perfume, los moja con sus lágrimas, los seca con sus cabellos.
Amén. Y el fariseo, como invitaba a pura gente distinguida, amén, se molestó porque había estado ahí una mujer prostituta. Entonces, pero ella entra y se reclina a los pies de Jesús y empieza a llorar y a besar los pies del maestro. El hombre dice, si este fuera profeta, se daría cuenta que esta mujer es una prostituta. Pero el Señor dejó que la mujer se acercara a pesar de que el fariseo no quería. Ya vimos que la mujer tuvo que luchar contra todo pensamiento contrario para poder ir a ungir los pies del Señor. ¿Cuáles son los pensamientos contrarios? No me invitaron, no me van a dejar acercarme, me van a sacar, no traigo ropa para entrar a un banquete de estos. Tantas cosas que pudo haber pensado ella para no entrar, pero ella venció todos esos obstáculos, todos esos pensamientos para acercarse a Jesús, porque ella lo que buscaba era su paz. Ella buscaba su paz, su perdón. Amén. En el verso 48, ahí mismo, vemos que ya Simón, ¿verdad? Era el nombre, no me acuerdo cuál era el nombre del fariseo. Sí, era Simón. En el verso 40 dice, era Simón. Ahora vamos a ver el verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Ella buscaba su perdón, ella buscaba su paz. Esta mujer buscaba su paz. Amén. Y Jesús se volvió hacia ella y la perdonó sus pecados. Amén. En el verso 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Amén. Es verdad, hermanos, que hay gente que no es agradecida, y esta mujer pudo haberle pedido al Señor, perdóname solamente, pero esta mujer, antes de ser perdonada, ella quería dar lo mejor, lo más caro que ella tenía en su casa, lo mejor para el Señor. Muchas veces nosotros decimos, esto ya no lo quiero, lo voy a dar a los hermanos, o que lo pongan en la iglesia, ya no lo quiero yo. Hermanos, siento que debe de ser al revés. Lo mejor es para Dios, lo mejor. Ella, lo mejor que tenía en su casa, ya hemos visto anteriormente que este perfume podía costar hasta 300 días de trabajo. Un solo perfume. Lo más valioso que ella tenía fue lo que le dio a Dios porque estaba agradecida. Amén. El Señor la justificó delante de Simón, la perdonó por su fe, no por el acto de haber derramado un perfume caro en sus pies, no. Acuérdese que no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Acuérdese que Dios dijo que la viuda echó más que todos los demás, echó 2 blancas, casi nada. Echó 2 blancas en la ofrenda, casi nada, pero Dios no mide hacia las personas. Dios mide, si este tiene 1,000,000 de pesos y este tiene 100 pesos y este da 20,000 pesos de ofrenda y este da 80 pesos, ¿quién de los dos dio más? ¿Quién de los dos dio más? Pues el que dio 80 pesos. ¿Por qué? Porque él está dando de lo que tiene casi todo su sustento. Amén. Entonces Dios nos ve, hermano, de esa forma. Yo he visto mucha gente tan agradecida, mucha gente tan, bueno, que agradece tanto a Dios. Yo me sorprendo a veces de ofrendas de personas que yo digo, necesitan ellos y dan más de lo que yo me supongo. Me sorprenden esas personas. También me sorprenden otras que pudieran dar más y no dan.
Amén. Pero ¿sabes qué? Cada quien tiene su paga delante del Señor. Amén. Mira, el verso 50 dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella consiguió lo que anhelaba, su paz. Ella no tenía paz, era una prostituta. Imagínense todos los espíritus que se mueven en una persona que se está metiendo con hombres y hombres y hombres. Amén. Con distintos espíritus. Imagínense esta mujer, cómo estaba. Ella buscaba la paz y la encontró. Amén. No le dio vergüenza tenerse que humillar, tenerse que hincar, tenerse que lavar los pies y besarle los pies al maestro. En ninguna parte decía que le besaran los pies. Decía que se besaban en la mejilla. En ninguna parte decía que tenían que venir a besarle los pies, pero ella quería encontrar su paz y no le importó, hermano, que la viera la gente. No le dio vergüenza. Amén. No le dio vergüenza. A veces las personas dicen, no, hombre, yo no voy a predicar, ni voy a las casas, porque van a decir, mira, este ya anda de casa en casa. Si era un tomador y ya anda de casa en casa. O esta que le gustaba hacer esto y esto y esto, ahora anda de casa en casa hablando la palabra. Y no, pues mejor yo no voy, que vayan otros. ¿Verdad? Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien con el Señor. Pero a esta mujer no le importó. Era conocida de todos de que era pecadora. Amén. No era de otra ciudad que nadie la conocía. Era de ahí. Solo Dios puede perdonar pecados, hermano, y puede traer esa paz que necesitamos. Fueron, hermano, mucha gente sanada en el ministerio de Jesús, pero salvos solamente aquellos que demostraron tener una fe verdadera. Salvos solamente aquellos que demostraron tener una fe verdadera, porque, hermano, ya como les dije ahorita, muchos fueron sanados, pero no tenían en realidad una fe verdadera para ser salvos. Solo los que reconocen la profundidad de su pecado pueden apreciar el perdón del Señor. Hay gente que dice, pues yo no he hecho esto, no soy mala, no hago lo otro, a mí Dios que me tiene que perdonar. Gente orgullosa, amén. Que no dice, yo nunca te he ofendido. Si hemos ofendido al Señor de pensamientos, de palabras, de hechos, de palabras lo hemos ofendido al Señor, en hechos, con pensamientos malos, hermano. Y la gente dice, no, pues yo no he hecho nada malo. A mí nada me tiene que perdonar el Señor, ¿verdad? Pero todos podemos acercarnos a Dios, hermano, cuando reconocemos que hemos pecado. Podemos acercarnos al Señor y el Señor nos ama así como estamos. Hay gente que dice, no, pues déjame dejar el vicio para poder ir a la iglesia, o déjame ser mejor persona, o déjame hacer esto, o déjame hacer lo otro. No. ¿Qué dice San Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El Señor recompensa nuestra fe. Todo aquel que crea en su Hijo va a tener vida eterna. Tenemos la vida eterna. Jesús sana a tanta gente, hermano, que se le acerca. Miren Mateo 15, 29 y 30. Dice, pasó Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea. Subiendo al monte, se sentó ahí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ya vimos que a los pies del Señor Jesús encontramos sanidad. Amén. Es el lugar de mayor bendición en todo el universo, los pies de Jesús. Amén.
Jesús sanó a mudos, mancos, cojos, ciegos y muchos enfermos. La sanidad, ¿qué trae la sanidad? ¿Qué encontramos a los pies del Señor? Sanidad. La sanidad te trae paz, trae gozo, alegría, felicidad, trae prosperidad porque ya puede trabajar la persona, trae bendición, la sanidad. Amén. A los pies de Jesús se encuentra la salida de los problemas y se encuentra el perdón, como esta mujer que era una prostituta, pero yo, de ver la actitud de la mujer, yo pienso que ella se fue totalmente perdonada y cambiar su vida totalmente, cambiar de dirección su camino. Mire, porque encontramos en la palabra del Señor que Dios es perdonador, que Dios nos perdona, hermanos. Él es bueno, Él nos perdona. Este día domingo a las 6 de la tarde entramos en el día de expiación, en el día del perdón. Y yo quiero que sepas que antes de entrar a este día, yo quiero que sepas que Dios perdona. Dios te puede perdonar hoy mismo, Dios te perdona. El lunes es día de perdón, de las 6 de la tarde del domingo a las 6 de la tarde del lunes es día de expiación, Yom Kippur. Amén. Vamos a Isaías 43, 25. 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El Señor borra nuestras rebeliones por amor de Él. Por amor de Él. Imagínate, ¿qué va a dejar el Señor escrito ahí? Si es por amor de Él que borra todas nuestras rebeliones. Porque el Señor nos ama y borra todos nuestros pecados. Los borra. Todos, no dejó ninguno ahí, amén. Todo lo que estaba escrito, el Señor lo ha borrado por amor de Él mismo. A pesar de que Israel, en ese entonces del tiempo de Isaías, era indigno Israel, el Señor en su gracia proveyó la única manera de perdonar los pecados y en vez de que fueran pecadores, que ya fueran justos delante de Él. Amén. El Señor fue el que proveyó la única manera de perdonar los pecados y otorgar justicia. Esto el Señor lo llevó a cabo mediante la obra expiatoria de su Hijo, de Cristo. Ahí en Isaías 53, 6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Entonces, todos estábamos descarriados como ovejas. Cada uno se había apartado por su camino, por sus creencias, por sus tradiciones. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire Romanos 3:23. Muchos ya no sabemos este versículo. Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede decir: pues a mí que me perdona Dios, pues si yo no hago nada. Aquí dice: por cuanto todos habíamos pecado, todos. No había un justo, ni uno solo. Todos necesitábamos perdón de Dios, todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. No hay pecados pequeños ni grandes, hermano. Hay personas que dicen: bueno, pues no es igual el adulterio a la lascivia.
y cuántas cosas que pueden estar comparándose. No es igual la mentira al asesinato, ¿verdad? Pero para Dios, hermano, el pecado es pecado y conduce, por lo tanto, conduce a la muerte. El pecado conduce a la muerte. Todos los pecados, chicos y grandes, todos de cualquier tamaño, separan de la presencia de Dios. Nos separan de la presencia de Dios. Todos los pecados. Por eso es importante estar confesando nuestros pecados. Ahorita vamos a ver ese versículo. Entonces, pero el Señor ha echado sobre Jesús nuestras faltas, nuestros pecados, el peso de toda nuestra consecuencia de pecado lo llevó Jesús en la cruz del Calvario. El peso de toda la consecuencia de nuestro pecado. Mire, vamos a ver 1 Timoteo 2. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Porque hay un solo Dios, no hay más dioses. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente un mediador entre Dios y los hombres. Amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos. Solo una persona en todo el universo puede pararse entre Dios y nosotros para unirnos con Dios. Solo una persona. Jesucristo, nuestro mediador, dio su vida a cambio de la nuestra. Dio su vida a cambio de la nuestra, Jesucristo. La manera en la que Dios puso nuestra iniquidad sobre Jesús, fíjese la manera en la que Dios puso nuestra iniquidad sobre Jesús, fue que Dios trató a Jesús como si Él hubiera cometido todos mis pecados, como si Jesús hubiera cometido todos tus pecados, como si Jesús hubiera cometido todos los pecados de toda la gente, de toda la historia. Así trató Dios a Jesús, como si Él hubiera cometido todos mis pecados. Y era inocente. No era culpable. Aunque Él fue perfectamente inocente de cualquier pecado, el Señor lo trató así por amor de ti y de mí. Y ahora Dios puede acreditar la justicia de Dios a nosotros. Dios puede acreditar porque Él cargó todos mis pecados los cargó. Él se hizo pecado para que yo fuera justificada. Amén. Entonces, Él nos trata ahora como si nosotros solamente hubiéramos hecho los actos justos de Jesús. Así nos trata Dios ahora, como sus hijos, como inocentes, como si todo lo que Él es justo, la justificación de Jesús la puso en mi vida. Ahora el Señor me ve con esa justicia, como si yo nunca hubiera cometido pecado. Mire lo que dice en 2 Corintios 5:21. Estamos hablando de esto, hermanos, porque nos estamos preparando para el domingo a las 6 de la tarde, que es día del ayuno. Amén. 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando confiamos en Jesús y hacemos un todo, confiamos en el Jesús, hacemos un trato, ¿Qué trato fue el que hizo Jesús con nosotros? Tus pecados por mi justificación. Mis pecados, vamos a hacer un trato, Dios. Te dejo mis pecados y tú me das tu justificación. Ese es el trato de Dios con nosotros, con la humanidad. Es un trato que no le conviene a Él. Todo trato aquí en la tierra es conveniente para las personas. En un negocio intercambian bienes. Tú me das esto, tú me das este carro y yo te doy este carro, pero como este carro vale un poco menos que el tuyo, te voy a dar tanto dinero aparte, de modo que se balancee y que sea más o menos lo mismo de lo que yo recibo a lo que yo doy. Amén. Ese es un negocio, ese es un trato. Pero Jesús dice, te doy mi justicia y tú dame tus pecados. Trato que nos conviene a nosotros al 1000%. Y aún así la gente lo rechaza. Este trato nos compra vida eterna, hermano. Este trato es inmensurable. Es un trato inmensurable por algo que no vale nada. El Señor nos ha dado vida en abundancia, vida eterna con Él. Nos está preparando una casa de piedras preciosas en el cielo, calle de oro. ¿Y nosotros qué le estamos dando a cambio? Algo que no vale nada. Mis pecados. Cambiamos mis pecados por tu justicia. Es un trato que nada más a nosotros nos conviene. No es como en el mundo, que tiene que convenirle a las dos partes. Amén. Dice en Isaías 44:22. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Voltea, vuélvete, mírame, porque yo te redimí. Dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí. Vuélvete al Señor ahora. Tú que me estás escuchando, vuélvete al Señor. Ahora es tiempo, hay oportunidad para volverte de tu camino al camino del Señor. Vuélvete al Señor. Apártate del pecado y vuelve de regreso al Señor. Vuelve de regreso al Señor. Aquel que ha estado en Cristo y está apartado, vuélvete. Regresa al Señor. Regresa a los pies de Jesús. Ahí vas a encontrar perdón. Ahí vas a encontrar paz, gozo, felicidad, prosperidad, abundancia. Vuélvete a los pies del Señor. Mire, ahí mismo en Isaías 55, 6 y 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios es misericordioso, hermanos. Él no perdona a regañadientes, Él es la misericordia. Él quiere perdonar. Él quiere que vayas a vivir la vida eterna con Él. Él te quiere perdonar. Solamente basta con que rindas tu corazón, rindas tu vida. Confiesa tus pecados. Ríndete al Señor, vuélvete al Señor, el cual es amplio en perdonar. El Señor no perdona regañadientes, sino que se alegra cuando nos arrepentimos y ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Él ofrece perdón a todos los que regresan a Él. Amén. Miren, vamos a ver Hebreos 8:12. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más se acordará el Señor de nuestros pecados ni de nuestras iniquidades. Hay personas, hermano, que confiesan una y otra vez los mismos pecados, pensando que Dios no los ha perdonado porque no se sienten perdonados. Déjame decirte que Dios nos ha perdonado y no tenemos que sentir nada, solamente tenemos que recibir la paz y el perdón que Dios nos da. Amén. Mira, 1 de Pedro 1:9, y ahí con esto termino. 1 de Pedro 1:9 dice, es Primera de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como les decía ahorita, hay personas que confiesan y confiesan y confiesan los mismos pecados porque no se han sentido perdonados. Y hay ocasiones, hermanos, que también hay cristianos que no entienden que Dios quiere perdonarnos. Él quiere perdonarnos. Dio a su Hijo por nosotros. Él nos perdona. No es de que tengas que sentir algo. Tú solamente confiesa tus pecados y arrepiéntete. La verdadera confesión también implica una decisión de no seguir pecando. Es la verdadera confesión. Implica la decisión de no seguir pecando. Si se vuelve a planear cometer el pecado, por ejemplo, una persona que va a adulterar, adulteró anoche y hoy en la mañana pide perdón a Dios y bueno, ya después de un tiempo se siente perdonado, pero dice, hoy en la noche también voy a pecar porque ya quedé con esta persona y pues yo voy a ir otra vez a adulterar. Lo vuelve a planear. Necesitamos hacer confesiones de arrepentimiento genuino. Cuando una persona está en ese estado de que peca y vuelve a pecar y vuelve a pedir perdón y vuelve a pecar y vuelve a pedir perdón, hermano, esta persona lo que tiene que hacer es orar para vencer toda tentación. Orar para vencer toda tentación y alejarse de ahí. El Señor eso aconseja en la palabra, ¿verdad? Que nos apartemos de toda tentación. Amén. A los jóvenes, a Timoteo le dice, huye de las pasiones. Amén. Aléjate.
aléjate de la tentación, en el nombre de Jesús. Si hay amigos que te incitan al pecado, aléjate de ellos. Hay personas a tu alrededor que te incitan a hacer lo malo, aléjate. Aléjate de ellos. Amén. Pide perdón. Ten un arrepentimiento genuino y tu nombre será escrito en el libro de la vida porque Dios te quiere perdonar. Amén. Esto es, hermano, para entrar a un avivamiento que el Señor trae a la iglesia, hermano, porque el Señor trae avivamiento. Para el Señor no hay pandemia. Mucha gente dice por la pandemia no hay avivamiento. Para el Señor no importa eso. Dios trae un avivamiento a tu vida. Dios trae bendición a tu vida. Dios trae prosperidad a tu vida. Tú lo estás viendo, tú lo estás viviendo, que aún en medio de la pandemia Dios te está prosperando y te está haciendo ir más allá de lo que tú pensabas que podías hacer. El Señor te está llevando más allá de lo que tú pensabas que podías hacer. Amén. Aún en medio de la pandemia, Dios nos está moviendo. Necesitábamos ser sacudidos para saber que podemos hacer más cosas para el Señor. Entonces, hermano, viene un avivamiento para las iglesias. Hermano, nosotros estamos contentos porque hemos ido al día de trompetas. Este domingo, en el día del ayuno que el Señor pide, vamos a estar orando, rogando, pidiendo por nuestro pueblo, por nuestra nación, por las naciones de toda Latinoamérica. Amén. Porque va a haber un avivamiento por Estados Unidos. Vamos a orar también, vamos a estar orando por las elecciones en Estados Unidos también. Porque queramos o no queramos, hermano, los países vecinos de nosotros, hermano, traen consecuencias a nuestra nación, buenas o malas. Y tenemos que orar por nuestros países vecinos para que ellos también sean prosperados y la prosperidad también llegue a nosotros. Amén. Vamos a orar para despedirnos y este domingo, acuérdese, tenemos que entrar al ayuno a las 6 de la tarde. El lunes a las 5 de la tarde vamos a estar entregando el pan para entregar el ayuno con Santa Cena. Vamos a estar entregando el pan a los que no pueden ir al servicio presencial, que vamos a tener un servicio presencial de 5:30 a 6:30 más tardar, para ahí en medio entregar el ayuno al Señor. Personas que no puedan ir al culto presencial porque son mayores de 65 años, porque son menores de 12 años o porque tienen alguna enfermedad, no pueden ir, pero ahí se va a estar entregando el pan. Manden personas que no estén enfermas, lógicamente, por sus bolsitas de pan, para que puedan hacerlo en sus casas a la hora que se va a estar transmitiendo el servicio. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabo, te glorifico, te exalto, bendigo tu grande, tu maravilloso nombre, Señor. En esta hora hemos aprendido que tú quieres perdonar, que tú eres la misericordia, que tú diste todo lo que tenías para justificarnos, que diste lo mayor, lo más preciado para ti por nosotros, que no valíamos nada, Señor, que valíamos menos que la nada, dice tu palabra, Señor. Pero Padre Celestial, tú nos has hecho hermosas personas delante de ti, nos has hecho perlas preciosas, piedras hermosas, realmente nos has hecho un tesoro incalculable, su precio delante de ti, Señor, porque valemos la sangre de Cristo. Padre, en esta hora yo te pido que perdones nuestra nación, Señor. Perdónanos porque te hemos ofendido, Señor, de pensamiento, de palabras, de hechos, Señor. Perdónanos, Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendice, hermanos. En unas 2 horas más, a las 8 de la noche, estará el pastor predicando también. El Señor les siga bendiciendo abundantemente.